inicia su carrera política a la edad de 15 años, a instancias de su profesor Antonio Leite, profesor de literatura en el Colegio Federal de Barcelona. Estuvo vinculado Jaime Lucinchi en el año de 1936 al Partido Democrático Nacional, un partido que, si bien no funcionaba de derecho, como bien lo explicaba uno de los ponentes, funcionaba de hecho. Ese partido va a ser el antecedente más próximo a Acción Democrática. Desde allí empezó Lucinchi a oponerse a la dictadura del general López Contreras. Yo aquí me detengo para expresar que la democracia no puede ser un legado o una herencia que yo dejo por mi nombre o por mi poder a quien yo llamo a suceder. La democracia es un sistema de gobierno que se fundamenta en la elección universal, directa y secreta. Y esa fue la lucha de Rómulo Betancourt. Betancourt una y otra vez le dijo a Medina Angarita: vamos a elecciones de primer grado. Y Medina buscó a Diógenes Escalante, pero Medina no se quiso contar en elecciones universales, directas y secretas. ¿Cómo se le va a dar un golpe de Estado a una persona que no es elegida constitucionalmente? Aquí quiero traer a colación la Constitución de 1947, que fue hechura de Acción Democrática luego de la Asamblea Nacional Constituyente que presidió Andrés Eloy Blanco, donde se consagró por vez primera el voto universal, directo y secreto. Se le dio el voto a la mujer, se le dio el voto al analfabeta a partir de los 18 años. Golpe de Estado fue el que le dieron a Rómulo Gallegos, Marcos Pérez Jiménez, luego de que Gallegos había sido elegido presidente constitucional de la República de Venezuela. Eso lo defendió Jaime Lucinchi. En esos años era dirigente estudiantil, secretario del Consejo Escolar de Medicina de la UCB, vicepresidente de la Asociación de la Juventud Venezolana y vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela, esa que fue creada en 1936. Pero Lucinchi recorrió también la vida del Estado Anzoátegui en lo político. Fue concejal, fue diputado, y de allí, diputado de la Asamblea Legislativa, y de allí saltó al Congreso de la República. Y esto es muy importante que lo sepan los jóvenes hoy en día, porque a veces observamos que en la política hay que cumplir etapas, en la política hay que superar etapas, y desafortunadamente eso no se quiere hacer. La vida es un proceso. Yo no aprendo porque soy hijo de A o de B, yo aprendo porque me formé, porque adquirí experiencia, y eso lo hizo el presidente Jaime Lucinchi. Lucinchi fue, además de eso, médico especialista en pediatría. Así como nosotros tenemos la grata y honrosa presencia del doctor Ricardo Méndez Moreno, quien no solamente fue 2 veces gobernador, sino también el mejor cardiólogo del Táchira. También el doctor Ricardo le dedicó al estudio y le dedicó a la política. Así le dedicó Lucinchi a la política y a la ciencia médica. Y fue perseguido y fue hecho preso. Y Lucinchi obtiene su especialización en pediatría en Chile.
y en Buenos Aires, y luego pasa al Lincoln Center de Nueva York y a un hospital de esa ciudad, el Big Wall Hospital. A la caída de Rómulo Gallegos, Lucinchi es despojado de sus prerrogativas parlamentarias y le tocó entonces huir del país. A la caída de la dictadura, el presidente Lucinchi regresa a Venezuela, donde es incorporado al Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática como secretario de Asuntos Internacionales. Yo quiero referirme aquí a un hecho importante que ocurrió aquí en Venezuela durante la presidencia de Jaime Lucinchi y que él supo sortear con habilidad y con firmeza. Todos recordamos el episodio de la fragata Caldas en aguas del Golfo de Venezuela. El presidente Lucinchi en ese momento convocó al alto mando y a las fuerzas militares a estar atentos al avance de ese barco de guerra extranjero, colombiano. Pero también el presidente Lucinchi tuvo capacidad en ese momento para entenderse con el gobierno colombiano y en lugar de privilegiar una guerra entre países hermanos, privilegió el diálogo y el entendimiento, y ese barco salió por donde entró. Eso solo lo hace un hombre con visión de estadista. Si hubiera estado el burdo de Sabaneta, el tosco de Sabaneta, otra cosa tal vez hubiese pasado. Posteriormente quedó elegido diputado por el estado Anzoátegui en la Cámara Baja del Congreso. Así como el doctor Velázquez fue elegido diputado durante varios periodos, el doctor Lucinchi lo fue en 1963, 1968, 1973 y en 1977. Él se contó en ese año con Piñerúa, con Luis Piñerúa Ordaz en el año de 1978 para ser candidato presidencial de Acción Democrática, pero Piñita, como así le decían a Piñerúa, le ganó las elecciones internas y fue candidato de Acción Democrática. Desafortunadamente pierde las elecciones por poco margen con el doctor Luis Antonio Herrera Campos. En marzo de 1981, el partido, en un ejercicio de consenso y de unidad, lo eligió secretario general, allanándose el camino para la nominación presidencial de junio de 1982. El antiguo médico entonces fue proclamado por los suyos tras imponerse al otro precandidato de peso, al doctor David Morales Bello. En las elecciones del 4 de diciembre de 1983, Lucinchi batió con el 52.9% de los votos al expresidente Rafael Caldera. Victoria contundente que redondeó la mayoría absoluta obtenida por Acción Democrática en las dos cámaras del Congreso, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. El 2 de febrero de 1984 tomó posesión con un mandato quinquenal como el sexto presidente de la restauración democrática ligada al punto fijín, que desde hacía 2 décadas perduraba en la forma de un pacto institucional entre los 3 partidos principales, invariablemente ADEI-COPEI y un tercero que solía cambiar de una elección a otra. A la edad de 59 años, entonces el presidente Lucinchi, socialdemócrata de formación, asciende a la presidencia de la República,
recibiendo la banda presidencial de manos del social cristiano Luis Herrera, con lo cual se seguía materializando para ese momento el valor democrático de la alternabilidad, ahora detenido o saboteado por tantos años por el actual régimen autoritario y hegemónico. Ese día de su ascenso presidencial, Jaime Lucinchi mostró su gran esencia humana al recordar en su alocución de casi una hora los valores de la moderación política y la verdad, alejada en buena medida del populismo o de la demagogia. Pero ¿de dónde salió Jaime Lucinchi? Este notable venezolano nació en la población de Clarines, en el estado Anzoátegui, un 27 de mayo de 1924. Como muchos venezolanos, su madre, doña María Angélica Lucinchi, de ascendencia italiana, fue padre también del ser humano llamado Jaime Ramón Lucinchi, quien para sacarlo adelante en la vida regentó una pensión. Sin embargo, Jaime Lucinchi, a pesar de haber sido el producto de una sociedad de hijos sin padre, supo entender que con el esfuerzo y la bondad del alma se podía avanzar en la vida. En suma, fue un hombre que no supo ni de resentimientos ni de complejos. Tal vez por ello la providencia lo supo llevar al honroso cargo de primer mandatario nacional. Al ascenso del presidente Lucinchi, la democracia venezolana empieza a mostrar signos de debilitamiento ante la pérdida de gobernabilidad y la incredulidad hacia los partidos políticos. A lo anterior se unió la ocurrencia de la devaluación del bolívar frente al dólar en lo que se conoció como el Viernes Negro, que tuvo lugar un 18 de febrero de 1983 y donde en concreto el gobierno que precedió al del doctor Lucinchi puso fin a la libre convertibilidad del bolívar a 4.30, devaluándolo en un 30%, y se establecieron diversas tasas de cambio, llegándose a 4 tipos de cambio diferenciales a pesar del auge petrolero vivido en años anteriores. Esa circunstancia llevó a que el nuevo presidente de la República dictara en esos primeros meses medidas de austeridad económica. En ese inolvidable día del 3 de febrero de 1984 fue acompañado al otrora Congreso de la República por su primera esposa, la doctora Gladys Castillo de Lucinchi, y sus 5 hijos, Álvaro, María, Teresa, Gladys, Jaidis y Jaime. Años más tarde, el presidente Lucinchi contrajo segundas nupcias, lo que suscitó cuestionamientos que no vienen al caso considerar por no haber sido hecho o fenómeno político trascendente para la vida republicana en ese momento. En cambio, el paulatino desmoronamiento de la economía nacional y de la democracia experimentado en años anteriores lo llevaron a poner sobre la palestra pública la tesis programática del pacto social, el cual debía cumplir ahora como gobernante para de esta manera procurar estabilizar la economía y reactivar la producción. Sin embargo, el presidente Lucinchi debía vencer primero 4 grandes problemas que transversalizaban y amenazaban su gestión. Ellos fueron la exorbitante deuda externa con la que recibió el solio presidencial, el rentismo derivado casi exclusivamente de los ingresos petroleros, la devaluación de moneda y el aumento